En este video tutorial vamos a abrir una página web usando Flex, ¿ok? Vamos a usar la clase Navigate to URL y posteriormente vamos a crear el botón usando el design y vamos a crear la función en el script, ¿ok? Vamos a ver un poco también la mecánica de cómo se programa usando Flex, ¿ok? Recuerden que podemos usar Flex ocupa el framework de AS3, así que prácticamente lo mismo que para abrir una página web es exactamente lo mismo que hacerlo con AS3, ¿ok? Así que vamos a utilizar esa forma, ¿ok? Para comenzar entonces con este pequeño ejemplo, vamos a crear un nuevo archivo Flex, ¿ok? Nosotros ya tenemos el proyecto creado, acuérdense que para trabajar con Flex hay que crear proyecto, ¿ok? Nosotros ya tenemos proyecto de Flex, ¿ok? De aplicaciones Flex. Simplemente lo que voy a hacer va a ser crear una nueva MXML application, ¿ok? Voy a colocar aquí esto para que lo vean. Esta aplicación XML simplemente dice que es una aplicación Flex, ¿ok? Creamos uno nuevo, nos va a decir, bueno, en qué carpeta queremos guardarlo y también el nombre del ejemplo, ¿ok? Nosotros le vamos a colocar, en este caso, eh, abrir, abrir web, ¿ok? Simplemente. Y presionamos el botón entonces Finish, ¿ok? Automáticamente entonces se crea la aplicación y entonces comenzamos con la programación, ¿ok? Esto no, la verdad hay que dejarlo como está, ¿ok? No es muy conveniente cambiarlo a menos que sepan realmente lo que hacen, ¿ok? A veces es conveniente cambiarlo simplemente para cambiar el XMLSN, que simplemente dice qué framework estoy ocupando, ¿ok? Ahora, hay varias formas de hacer esto. Siempre es conveniente separar el diseño del código, ¿ok? Esto quiere decir simplemente que si nosotros vamos a crear un botón, ya no es tan necesario crearlo aquí, ¿ok? El botón, ¿ok? Nosotros lo que podemos hacer aquí es crear el botón de esta forma, ¿ok? Abrimos una nueva etiqueta, mx botón. Y automáticamente si yo cierro la etiqueta, automáticamente se creó el botón. Y de hecho si voy a la parte de diseño, design, automáticamente se ha creado el botón. Y si yo lo muevo automáticamente, al volver al source, automáticamente el X y el Y se han creado, ¿ok? Entonces ya no es tan conveniente crear los botones programando, ¿ok? Simplemente es bueno realizar todo el diseño aquí en el editor de diseño, ¿ok? Ya no es tan conveniente estar como en AS3 que, bueno, se puede hacer de las dos formas, tanto diseño de código. Aquí la verdad Plex está preparado para crear el diseño en el editor de diseño y el código en el editor de código, ¿ok? Otra de las cosas que necesitamos es el nombre de instancia de este objeto, ¿ok? El nombre de instancia de este objeto en Flex se le llama ID, ¿ok? El ID es simplemente nuestro nombre de instancia. Por ejemplo, yo voy a decir que el nombre de instancia de este botón va a ser ir-btn, ¿ok? Da lo mismo el guión bajo, de hecho, pueden colocarlo como ir-btn simplemente, ¿ok? De esta forma, entonces, automáticamente Flex dice, sabes que este es un nombre de instancia de este objeto, ¿ok? Falta algo más muy importante que es el label, ¿ok? El label simplemente se coloca la etiqueta label de esta forma, ir, ¿ok? Label igual, perdón, comillas, ir, ¿ok? Y automáticamente entonces se coloca acá ir, ¿ok? Hay mucha personalización que se puede hacer al botón, la verdad a nosotros no nos interesa eso, simplemente nos interesa ver la mecánica de cómo se crea el botón para abrir una página web, ¿ok? Falta entonces crear el script, ¿ok? El código. Entonces yo lo que voy a hacer es simplemente decirle a Flex, ¿sabes qué? Abre una nueva ventana de script, simplemente código AS3 y automáticamente se abren las etiquetas mx:/script, automáticamente se cierra y dentro de esto entonces automáticamente se crea el cdata que simplemente dice, ¿sabes qué? Todo lo que esté dentro de cdata manténlo con la estructura correspondiente, ¿ok? Ahora lo primero que tenemos que importar va a ser importar de flash.net. Vamos a importar el navigate to URL, ¿ok? El importar flash.net.url records, ¿ok? Esto no es tan necesario, ¿ok? De hecho, miren, bueno, después les voy a mostrar por qué no es tan necesario, pero ahora lo voy a dejar ahí. Entonces ahora hay que crear las variables, ¿ok? Esto es como estar programando en AS3, en archivos AS3, ¿ok? En archivos ActionScript. Simplemente tenemos que crear una variable, vamos a llamarla pública, ¿ok? También puede ser protected, protegida y también puede ser privada, ¿ok? Vamos a crear entonces una variable, dejémosla privada, una variable a la cual vamos a llamar rec, que simplemente es un URL reques, ¿ok?
la instancia. Entonces, de esta forma voy a correr esto un poco para acá para que puedan ver todo lo que estoy programando. Entonces tengo importando Navigator URL, el URL records y la variable privada. Y antes de eso voy a crear otra variable privada, private var. Le voy a decir, ¿sabes qué? Esta variable se llama dir, que simplemente es un string. Simplemente es la dirección que yo quiero abrir. Por ejemplo, http www.videoaprende.com. ¿Okay? Esa es la dirección que nosotros queremos abrir. Posteriormente, una de las cosas, a diferencia de Flash, que nosotros teníamos los eventos onClip, onOver, aquí tenemos los mismos eventos, sin embargo no es tan difícil como en S3. ¿Okay? Aquí simplemente en la etiqueta, en el nodo del botón, simplemente agregamos un nuevo atributo que se llama click. ¿Okay? Que siempre le decimos, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que va a pasar cuando se haga clic sobre el botón? Y luego voy a decir, ¿sabes qué? Voy a crear una función a la cual voy a llamar abrir web y quiero que esa función se ejecute. ¿Ok? Esa función entonces yo tengo que crearla dentro de mi script, dentro de mi nodo script, y simplemente la voy a crear. La voy a crear como variable pública, una public function abrir web. ¿Ok? Automáticamente, si se dan cuenta, se agregan las llaves. Es bastante fácil programar con Flex. ¿Ok? La interfase gráfica, la interfase de código es extremadamente útil. ¿Ok? Las sugerencias de código también son extremadamente útiles. Es muy rápido empezar a diseñar y crear aplicaciones con Flex. ¿Ok? Entonces voy a abrir esta función. Entonces me va a ejecutar el navigate tu URL. Le voy a decir, ¿sabes qué? Navega al requerimiento que estoy haciendo y ocupa la misma ventana. ¿Ok? De esta forma entonces, si vamos aquí al diseño, tenemos entonces nuestro botón. Y si lo probamos ahora, en Flash, nosotros para probar la película tenemos que presionar Control Enter. ¿Ok? Aquí en Flex tenemos que presionar Control F11. ¿Ok? Automáticamente me dice, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que quieres? Simplemente lanzar. Y automáticamente tú colocas OK simplemente. Entonces se debería abrir la ventana. Acá está la ventana. Aquí se abre entonces la ventana con el botón. Si yo presiono el botón, entonces hay algo que no está funcionando, y eso es simplemente porque hay algún error en el código. ¿Ok? El error simplemente está aquí en el URL request, que simplemente le decimos, ¿sabes qué? Tienes que requerir la URL, el string que tenemos acá arriba. ¿Ok? Se nos había olvidado agregarlo aquí al URL request. Entonces ahora probamos nuevamente la función, control F11, perdón, ahora sí, control F11, y automáticamente se abre la página, y automáticamente entonces se abre nuestra aplicación. Presionamos ir y automáticamente entonces al presionar el ir se va a nuestra página Video Aprende en este caso. ¿Ok? Esta es una forma muy sencilla de abrir página web usando Flex. ¿Ok? No es la única forma, ojo, no es la única forma, pero es la forma más rápida para abrir páginas web. ¿Ok? Recuerden entonces, tenemos el IDE, tenemos el abrir web. Esto simplemente el IDE, si se dan cuenta, en este caso no lo ocupamos, pero pudimos haberlo ocupado haciéndolo de otra forma, haciendo un evento propio del botón. ¿Ok? Pero simplemente ocupamos aquí el atributo click que tiene el nodo botón. ¿Ok? Otra de las cosas que podríamos hacer también es decir, ¿sabes qué? Ahora quiero que el usuario escriba la página que quiere ir, y al presionar el botón ir se vaya a la página. Bueno, para esto nosotros vamos a traer un componente TextInput desde nuestra herramienta de componentes. Recuerden que los componentes se ubican aquí al costado izquierdo inferior. Aquí están todos nuestros componentes, los controls y los layout, que son extremadamente útiles para crear aplicaciones mucho más avanzadas. Los navigator, el acordeón, uno de los componentes que se perdió con Flash CS3, aquí en Flex está. ¿Ok? Y es muy útil el acordeón, de verdad. Ahora entonces vamos a ir aquí a nuestro diseño, y tenemos aquí nuestro text input. La verdad no, le vamos a dar aquí, si se dan cuenta, nosotros al crear el diseño directamente desde el diseño se agrega el nodo y el atributo, los atributos correspondientes al text input. ¿Ok? Todas las cosas importantes que vamos a colocarle IDE. ¿Ok? El IDE simplemente le vamos a decir, ¿sabes qué? Este es un
IRTI, ¿ok? Simplemente le estoy diciendo que el ID del text input es IRTI, ¿ok? Entonces ahora sabes que al momento de presionar el botón necesito que se vaya a la URL, pero la URL que especifique nuestro usuario, ¿ok? Esta URL entonces va a decir, ¿sabes qué? Entonces ahora la función abrir web, esta función que tengo acá, esta función tiene que recibir un parámetro. Ese parámetro que tiene que recibir simplemente es lo que la persona escriba dentro del text input, ¿ok? Entonces le voy a decir, ¿sabes qué? Abrir web se va a ejecutar, pero va a recibir un parámetro que simplemente es lo que la persona escribe, que es irti.text, que es el texto que la persona va a escribir dentro de nuestro text input, ¿ok? Entonces aquí arriba, en nuestro script, tenemos que cambiar diversas cosas. Primero, obviamente ya no vamos a ejecutar esta dirección, sino que simplemente la voy a eliminar, la voy a dejar como comentario, de tal forma de que ustedes la puedan revisar en los ejemplos. Y esta variable que tengo acá ya no se puede crear ya aquí, sino que se tiene que crear dentro de la función, ¿ok? De hecho yo te puedo decir, ¿sabes qué? Esta es una variable privada, y de hecho ahora la puedo hacer, la puedo eliminar también. Aquí la voy a eliminar para que ustedes la puedan revisar. Y aquí dentro de mi función voy a crear una variable a la cual voy a llamar rec, que es un url request, new url request, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a recibir el URL? Acuérdense que el URL request recibe la dirección, el string de que nosotros queremos abrir, ¿ok? En este caso, abrir web, esta función que yo tengo acá arriba creada, recibe un parámetro que es lo que la persona, que el usuario mejor dicho, va a escribir en el text input, ¿ok? Entonces esta función tiene que recibir ese parámetro que se envíe. Entonces yo lo voy a recibir con el nombre dir, que simplemente es un string, ¿ok? Entonces esta función abrir web recibe un parámetro, ¿ok? Que es lo que la persona va a escribir en el text input, y automáticamente lo que la persona escriba en el text input se va a guardar en esta variable que yo he creado que se llama dir, que simplemente le estoy diciendo que es un tipo de dato string. Entonces ahora la variable request url request simplemente va a recibir el dir, ¿ok? Que simplemente es la dirección URL que la persona escribe en el text input, ¿ok? Entonces ahora puedo probar nuevamente esta función y decir, voy a probarlo entonces, control F11, y automáticamente entonces se prueba nuestra aplicación. Y aquí voy a escribir http://videoaprende.com, ok, y automáticamente presiono ir y automáticamente se va a la dirección que yo escribí en la aplicación, ok. También lo podemos escribir otra aplicación, por ejemplo http://www.google.com, ok, y automáticamente se va a Google, ok. Entonces esa es otra forma de las que podemos también crear aplicaciones y abrir páginas web usando Flex, ok. Simplemente con URL request y navigate to URL, las dos clases necesarias para cargar el contenido URL, ok. Esa es una forma de crearlo. Espero que le haya ayudado un poco más a crear sus aplicaciones en Flex, ok.